Muy buenas noches. Nuestro grupo de trabajo está conformado por 4 alumnas y sus nombres son Ana del Carmen Rivera Torres, Erika Cecilia Peñate Rivas, Irene Saray Quijanos de Montes y mi persona Jocelyn Arely Rivas de Muñoz. A continuación, en el presente video explicaremos el tema sobre el conflicto colectivo jurídico o de derecho, un concepto muy importante dentro del derecho laboral colectivo. El conflicto colectivo jurídico o de derecho es un mecanismo del derecho laboral que surge como existente discrepancia entre trabajadores y empleados sobre la interpretación o aplicación de normas ya existentes si buscan crear nuevos derechos. Su finalidad es garantizar el cumplimiento correcto de las disposiciones legales o contractuales que regulan las relaciones colectivas de trabajadores. Estos conflictos se resuelven entre arbitrajes laborales mediante procedimientos establecidos en la ley, asegurando la seguridad jurídica y la paz social. El estudio de este tema permite comprender importante la aplicación de las normas laborales como la equidad y la fortaleza al diálogo entre las partes dentro del marco legal. La definición o concepto en este caso es el conflicto colectivo que presenta como una discrepancia de los trabajadores y los empleados, ¿verdad? Aplicándolo a una norma laboral ya existente como una ley, un contrato colectivo o un reglamento interno. Es decir, que se busca crear nuevos derechos sin no aclarar o hacer cumplir los que ya existen. El jurisjudista Mario de la Cueva señala que este tipo de conflictos busca determinar el verdadero sentido de las ya existentes leyes. Mi nombre es Ana del Carmen Rivera Torres, con número de carnet 8500172021. Características principales. Entre sus características podemos mencionar: primero, la naturaleza jurídica. El conflicto colectivo jurídico se centra en interpretar o aplicar normas laborales ya existentes, sin crear nuevos derechos. Su objetivo no es definir correctamente una disposición vigente, basándose en el principio de seguridad jurídica. Segundo, no crea nuevos derechos. A diferencia de los conflictos económicos, este tipo de conflicto solo hace valer derechos ya reconocidos por la ley o el contrato colectivo. No busca negociar mejoras laborales, sino garantizar el cumplimiento de lo que ya está pactado o está reglamentado. Tercero, puede presentarse durante la vigencia del contrato colectivo. Estos conflictos pueden surgir mientras el contrato esté en ejecución, cuando hay diferencias sobre la interpretación o aplicación de sus cláusulas, como licencias, vacaciones o ascensos. No rompen el contrato, solo buscan su correcta aplicación o observancia. Cuarto, se resuelve mediante órganos jurisdiccionales. La solución corresponde a tribunales laborales o jueces especializados en lo laboral, que emiten sentencias basadas en derecho. Esto asegura un proceso legal, imparcial y obligatorio para ambas partes. Quinto, la huelga no es un mecanismo apropiado. En estos casos no procede la huelga, ya que no se reclaman nuevas condiciones, sino el cumplimiento de normas ya existentes. La vía correcta es el proceso judicial o arbitral conforme al Código de Trabajo. ¿Cuáles serían unos ejemplos que aplican a este tipo de conflicto? Primero, podemos hablar de las horas extras. Esto sucede cuando el sindicato considera que no se están pagando las horas extraordinarias conforme al contrato colectivo o a lo establecido en la ley. Estas horas extraordinarias pueden ser horas festivas o horas nocturnas. Ascenso o antigüedad es cuando el empleador maneja de diferente manera algunas cláusulas sobre los ascensos, afectando a los trabajadores que tienen más riesgo o más tiempo en el servicio. Otro sería un beneficio incumplido, es cuando hay bonos, licencias o algún tipo de beneficio pactado que no se ha cumplido. Entonces, estos casos, como nos podemos dar cuenta, no habla acerca de nuevos beneficios, sino que se cumple lo que ya está regulado o está ya pactado, ya sea en el reglamento o en el contrato colectivo de los trabajadores. ¿Cuál es la base legal de este tipo de conflictos? En El Salvador, el tema está regulado en el Código de Trabajo, específicamente en los artículos 480 al 488. El 480 establece que son conflictos colectivos de carácter jurídico los que surgen por la interpretación de la aplicación de disposiciones legales, contractuales o reglamentarias. Así como en el artículo 481
indica que estos conflictos deben de resolverse ante tribunales de trabajo, como lo habíamos mencionado anteriormente, y previsión social. Además, también está el respaldo en la Constitución de la República en el artículo 38, numeral 15, en el cual reconoce que los trabajadores tienen el derecho de organizarse para reclamar los intereses colectivos. Hola, mi nombre es Irene Saray Quijano de Montes, con carnet 853159-2021. Este día quiero hablarte un poco acerca del procedimiento para la solución del conflicto colectivo jurídico. Bien, quiero comentarte que para resolver este tipo de conflictos, básicamente esto está regulado desde el artículo 523 al 540 de lo que es el Código de Trabajo de la República de El Salvador, y su objetivo principal es garantizar de manera legal y justa, ¿verdad?, ante cualquier diferencia que pueda haber en los trabajos, aplicando las normativas laborales. Entonces, para implementar y aplicar un procedimiento de la solución de un conflicto colectivo, existe un diferente procedimiento para el inicio de esta demanda, ¿verdad? En el caso, la primera es la presentación de la demanda. Muy bien, la presentación se hace, ¿verdad? Tú la haces, ya sea que tú seas un sindicato o puedes ser un empleador, tú la puedes realizar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con el requisito de forma, ¿verdad?, en tal sentido que en ningún momento incumple la normativa que se necesita para el caso. Luego de eso te van a avisar sobre una admisión y la notificación de la misma. Claro está que la demanda debe de cumplir con ciertos requisitos para que luego pasen y a la parte demandada se le notifique en los próximos 3 días hábiles para que pueda, pues, dar respuesta a la demanda que tú has interpuesto. Luego viene lo que es la conciliación. Dentro de la conciliación habrán métodos de prueba, ¿verdad?, donde ellos digan, bueno, el señor juez va a decir cuál es la prueba que tú estás utilizando para esta demanda, ¿verdad?, qué es lo que tú necesitas, y cita la parte contraria y los escucha a ambos. Luego viene la parte probatoria, donde ya con los elementos de prueba que hayan, ¿verdad?, sea documentales, testimoniales o periciales, el juez toma una valoración. En esta valoración es crucial e importante porque da paso a la sentencia. La sentencia, si bien es cierto, es una parte primordial y dentro del proceso la parte decisiva de este acto, ya que luego se da lo que es la ejecución y el recurso, ¿verdad?, donde si en alguna parte pues no se cumple, puede darse una ejecución forzosa para que también pues se tome sea un recurso de apelación o de casación, ¿verdad?, según sea el caso. Este procedimiento siempre garantizará que los conflictos colectivos de trabajo, sean instituciones, empresas privadas, ¿verdad?, siempre nunca se vulneren los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y en cuanto a su jurisprudencia o su doctrina, básicamente la Sala del Constitucional señala que el conflicto colectivo jurídico básicamente debe de garantizar la aplicación correcta del derecho laboral y el equilibrio de los trabajadores y de los empleados. Es decir, que acá en ningún momento se quiere violentar los derechos de las personas y mucho menos sobrepasar, ¿verdad?, encima de ellos. Por tal motivo está este procedimiento para la solución de los conflictos laborales. Buenas noches, estimado licenciado y compañeros. Mi nombre es Erika Cecilia Peñate Rivas, con número de carnet 853998-2021. Este día me ha correspondido hablarles del tema mecanismos alternos de solución de conflictos jurídicos. Los mecanismos alternos de solución de conflictos jurídicos en El Salvador en materia laboral incluyen principalmente la negociación, la mediación, el arbitraje, aunque en el marco legal salvadoreño, aunque se centra más en la vía judicial, y la conciliación administrativa previa a etapas obligatorias. Estos mecanismos buscan resolver disputas a través del diálogo, la propuesta de soluciones o la imposición de una decisión alternativa a lo largo del proceso judicial tradicional. Vamos a hablar un poco sobre los mecanismos principales. Dentro de ellos tenemos la negociación, que este es el método más directo y menos intervencionista, en donde las partes en conflicto intentan llegar a un acuerdo por sí mismas. Como punto número 2 tenemos la mediación, que este es un tercero imparcial interviniente para facilitar la comunicación entre las partes y proponer soluciones, pero sin poder de decisión. Asimismo tenemos el arbitraje. Este es un tercero neutral. Este escucha a ambas partes y emite una decisión vinculadamente que resuelve la disputa. Y por último tenemos la conciliación, que busca acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo, pudiendo proponer soluciones, aunque el acuerdo final depende de los involucrados. Este ha sido mi aporte al tema.
Muchísimas gracias por su atención.